Bueno, y luego del intento de marcha de este jueves, desde el movimiento estudiantil aseguraron que van a seguir con las manifestaciones y que, comillas, no dejarán gobernar. Queremos analizar este escenario, este tema. Para eso nos encontramos con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocera de la CONFECH, Marta Matamala. Marta, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, refirámonos primero a esta frase que es de un dirigente de los secundarios que dice: no los dejaremos gobernar. ¿A qué se refiere él con eso y cómo se va a materializar en el futuro? Mira, yo creo que hoy día cuando los secundarios lo plantean se refieren específicamente a que hoy día nosotros entendemos que la legislación y los avances que son necesarios tienen que ser con el movimiento social. Y ahí no hay un dejo de amenaza, por el contrario, es simplemente instalar la idea de que hoy día si no es el movimiento social quien valora y quien en definitiva le da respaldo a la reforma, yo no sé entonces quién lo está haciendo. Pero la frase "no los dejaremos gobernar" ¿no es una amenaza? No, yo diría que no necesariamente. Creo que efectivamente hay un dejo ahí de plantear que efectivamente hoy día los estudiantes no estamos en disposición de seguir una actitud pasiva. Y ahí yo entiendo que nosotros cuando planteamos, por ejemplo, la posibilidad de abrir una ofensiva estudiantil, es esa posibilidad. Por supuesto, nosotros como estudiantes no tenemos la capacidad solos de decir, por ejemplo, el país no va a tener gobernanza. Para eso tendría que ser un paro generalizado, tendríamos que ser estudiantes, trabajadores, pobladores y básicamente todo el mundo organizado de la sociedad chilena, pero entendemos que solo no lo podemos hacer y por lo tanto la línea de esa frase está más bien orientada justamente a plantear que nosotros hoy día no vamos a seguir una actitud pasiva y vamos a tomar todas las armas que tengamos a mano para poder instalar el tema de la educación. Marta, ¿en qué minuto se cambió el discurso y se cambió la forma de relacionarse con el gobierno? Porque hasta el año pasado ustedes se sentaban en las mesas, conversaban y no veíamos estas imágenes que hemos visto ahora. Y si bien hubo marchas en otro tono. ¿Cuándo cambió el tono y por qué? Mira, yo diría, mi análisis personal es que esto varía y cambia radicalmente desde diciembre del año pasado, cuando nosotros tuvimos la última reunión como CONFECH con el Ministerio de Educación. Durante los últimos 3 años nosotros hemos asistido a cada uno de los espacios de diálogo que el Ministerio ha abierto. Han sido mesas de trabajo, mesas de diálogo, mesas prelegislativas incluso. Y al final del año pasado, cuando nosotros presentamos nuestras propuestas, hay 7 puntos que son radicalmente diferentes entre la propuesta del borrador de ese momento y lo que tenía la CONFECH. Y nosotros les dijimos, bueno, queremos respuesta a estos 7 puntos. Y en enero, cuando nos juntamos, no existe respuesta a estos 7 puntos. Y nosotros le dijimos, bueno, el diálogo está congelado hasta que haya respuesta, porque al fin habíamos llegado al área chica, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el tono varía en la medida en que uno llega a enero y de enero esperas a mayo a que exista respuesta sobre esos 7 puntos y que en el discurso del 21 de mayo sea una repetición de lo que se había dicho durante el discurso de mayo del año anterior. Y ahí, por supuesto, cambia. Yo creo que la gente entiende que hoy día nosotros no podemos permitir seguir año tras año asistiendo a mesas que terminan con trabajos tirados en el tacho de la basura. Tampoco hubo respuestas para los rectores de las universidades que no saben cómo van a seguir financiando el próximo año la gratuidad. O sea, ¿deberían también movilizarse los rectores? Bueno, nosotros de hecho se los planteamos en algún momento, ahora eso quedó ya a arbitrio de cada uno de ellos. Nosotros lo que queríamos cuando tuvimos una reunión con ellos hace un par de meses era que se movilizaran las comunidades completas. Eso incluía a los rectores, a los académicos, a los funcionarios de las universidades y por supuesto nosotros entendíamos que aquí nadie está recibiendo respuesta. O sea, no es únicamente una situación en la cual uno puede decir, bueno, estos niños tienen pataleta porque no lo están escuchando. Es que no estamos solos, somos nosotros, son los trabajadores, son los secundarios, le sumamos a los rectores, entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿quién está avalando hoy día la reforma? Porque en definitiva quizás los rectores no salen a marchar, pero cada vez que pueden han establecido públicamente que no están de acuerdo tampoco con los avances que ha tenido la reforma. Pero hasta donde hemos llegado en la educación, no solamente en materia de educación universitaria, ¿ustedes reconocen algún avance y alguna mejora con los proyectos de ley que se enviaron el año pasado, que se aprobaron tanto con los profesores como con lo que pasó con el lucro, la selección y el copago? Lo que están planteando, bueno, no conocemos todavía el proyecto de reforma a la educación superior, pero ¿no reconocen los avances? Yo creo que hay elementos que son relativamente valorables. Por ejemplo, yo personalmente valoro el que hoy día la discriminación en los colegios desaparezca, por lo menos en algún ámbito, en torno, por ejemplo, que un estudiante ya no se puede suspender por llevar el pelo largo, que yo creo que ya era el colmo de quizás lo conservador en torno a los colegios. Por ejemplo, yo estudio pedagogía y a mí no me gusta la nueva ley de carrera docente y no soy la única. Los estudiantes de pedagogía también se manifestaron con los profesores porque muchos creemos que incluso es peor que lo que existía anteriormente. ¿Pero los profesores quedaron contentos? No.
No, de hecho, ahí hubo amplias diferencias entre las dirigencias, por ejemplo, del colegio de profesores y profesores que no están colegiados. Hoy día hay un sector importante de profesores que no están representados por el colegio y yo creo que ahí hay una amplia gama de personas que hoy día están planteando también críticas respecto al fortalecimiento, entre comillas, de la carrera docente. Y además, por ejemplo, si nos vamos, no sé, en temáticas de financiamiento con la gratuidad, nosotros hemos dicho públicamente, valoramos que estudiantes no queden endeudados. Por supuesto, nunca vamos a decir que es una mala política, pero tampoco podemos decir a rajatabla que esos estudiantes que hoy día fueron beneficiados, que representan el 11% de la matrícula total de educación superior, cuando se les acabe este periodo no van a ser endeudados, porque también parte importante del presupuesto del Ministerio de Educación se destinó al crédito con aval del Estado, que hoy día le está rematando casa de estudiantes. Entonces, no podemos hacer una lectura general y decir valoramos todo, porque en verdad tiene matices cada uno de los elementos que se han presentado durante los 2 últimos años del gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, de acuerdo a las expectativas que generó el propio gobierno, cada vez se tuvo que ir dando un paso más atrás. Se llegó al tema del realismo sin renuncia, pero sí. El 21 de mayo la presidenta lo planteó explícitamente: no hay plata. ¿Ustedes entienden ese argumento? Sí y no. Sí, porque uno entiende que los recursos no son infinitos. Yo creo que eso es una materia básica que te pasan hasta en el colegio en las clases de economía. Pero no, porque hay elementos que hoy día están presentes, por ejemplo, dentro de la discusión de la reforma que no requieren plata y que son definiciones ideológicas. Por ejemplo, hace un par de días atrás salió miembro del Partido Socialista planteando la existencia de lucro en instituciones de educación superior. Bueno, ¿se necesita plata para prohibir el lucro en Chile? No, eso es una definición que pero tienen hoy eso ya día. quedó descartado, lo descartó la propia ministra. Yo no lo descarto necesariamente porque nosotros no conocemos el proyecto de ley y porque además yo y muchos estudiantes mayas no creemos simplemente en palabras, pero más allá de no creerle a la ministra en determinadas cosas, entendiendo que hoy día la escasez de recursos también plantea problemas, lo cierto es que nosotros hemos dicho que también existen recursos hoy día que están siendo mal utilizados. No puede ser que el 30% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación vaya a los bancos por medio del CAE. ¿Por qué simplemente no ampliamos la gratuidad eliminando el CAE y pasándolo a fondos fiscales directos hacia las instituciones? ¿Cuánta plata le estaríamos ahorrando a los chilenos y quitándole a los bancos si en definitiva ocupáramos bien los recursos? Y ahí eso habla también de un criterio de realidad que tienen hoy día los estudiantes. Nosotros sabemos que la plata no está para tirarla, pero la plata que está debería ser mejor cuidada. ¿Y tú crees que todos los estudiantes y toda la dirigencia tienen esta misma conciencia? Porque hemos conversado con otros dirigentes estudiantiles y más que valorar lo que se ha hecho o entender que los recursos, si bien pueden ser escasos, pueden reutilizarse, lo que plantean son nuevas demandas y sobre todo nuevas demandas de otros movimientos. Y con eso uno dice, las marchas estudiantiles no van a parar nunca porque siempre las demandas son infinitas. Claro, mira, yo ahí creo que efectivamente hay un poco de caricaturización de parte del movimiento estudiantil, pensando en que nosotros hoy día también nos sentimos parte y articuladores de este movimiento social. No estamos solos, existen muchas otras demandas, tal como tú lo planteas, pero nosotros también tenemos criterios de realidad, por ejemplo, cuando planteamos pasos para llegar a avanzar. Uno de esos pasos, primero, es reutilizar estos recursos. Pasos más adelante, nosotros lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo hasta que se convierta en una política pública real. Por ejemplo, hacer una reforma tributaria que se nivele en torno a la recaudación que tienen los países de la OCDE, del cual Chile está muy orgulloso de pertenecer. Podríamos también hablar, por ejemplo, hoy día de la utilización y la nacionalización de los recursos, que es una discusión que también se ha dado regularmente y que el gobierno ha evadido. Entonces, Marta, el vocero ha dicho que la posibilidad y la apertura al diálogo está permanentemente. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno para reabrir ese diálogo que estuvo el año pasado? No, mira, desde enero que no tenemos ningún contacto con el Ministerio de Educación, exceptuando la reunión donde se nos explicó cómo funcionaba la gratuidad, y nosotros salimos también a plantear que íbamos a ayudar a evitar la desinformación de parte de nuestros compañeros, pero además de esa reunión no se ha tenido. Ahora, yo quisiera hacer hincapié también en un elemento, y es que Marcelo Díaz puede decir que efectivamente están abiertos al diálogo, pero el tema no es cuánto se dialoga, el tema es cuánto del diálogo es vinculante. Y yo creo que por ahí pasa hoy día la discusión central. Si el diálogo que vamos a establecer va a tener sentido y va a terminar dentro de un proyecto de ley, o van a ser carpetas que van a ser apiladas dentro del Ministerio de Educación y van a terminar en un tarro de la basura. Si esa es la disposición del diálogo del Ministerio, entonces claramente no hay por dónde avanzar. Pero si el diálogo va hacia otra parte, podría ser considerado. ¿Ese espacio de diálogo o lo que están decididamente ahora es cambiando la actitud y yendo a la calle?
Bueno, nosotros todavía estamos esperando la respuesta de los 7 puntos, no ha existido. Yo creo que ese podría ser un buen inicio para abrir el diálogo. Ahora, por supuesto que en la medida en que esto no existe, nosotros también tenemos que seguir con nuestra agenda. El Movimiento por la Educación no puede ser eternamente reaccionario respecto a las políticas del gobierno, y por eso mismo nosotros hemos decidido en conjunto con los estudiantes secundarios, agrupados en la ACE, en la CONE o incluso los que no están en ninguna de estas dos organizaciones, llamar a la movilización, porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque todos han visto las imágenes, en la medida en que se radicaliza la movilización de los estudiantes, el tema se pone en la agenda. De hecho, yo incluso haría el análisis, desde que empezaron las tomas de los colegios, el tema de la agenda de educación superior ha estado instalado permanentemente dentro de los noticiarios y el debate público. Pero si miramos los primeros 3 meses del año, cuando no existió movilización de los estudiantes, ¿cuál fue la prisa del gobierno para ingresar los proyectos de educación, tanto superior como educación media? Ninguna. Y lo que nos hace pensar a nosotros eso es que en la medida en que no existe presión desde la calle, tampoco existe interés del gobierno en legislar. Por lo tanto, las movilizaciones van a continuar durante lo que queda del año. Las movilizaciones van a continuar. Nosotros tenemos toda la intención de radicalizar, no radicalizar en el sentido caricaturesco de decir que bueno, aquí vamos a empezar a salir encapuchados toda a la Alameda, sino que radicalizar en torno, por ejemplo, poder articularnos con otros sectores. Hoy día estamos en conversaciones abiertas con los funcionarios de las universidades estatales y privadas y queremos construir con ellos también una propuesta. Queremos empezar a conversar también, por ejemplo, con los estudiantes secundarios sobre desmunicipalización y de esa manera ya no radicalizar solamente la protesta, sino radicalizar también la propuesta, que es lo más interesante probablemente que tienen los estudiantes. Ahora, políticamente, ¿con quién se sienten más cercanos el movimiento estudiantil? Porque hay muchos también que están planteando que en esta radicalización va más allá de los partidos políticos y que incluso hay movimientos anárquicos. ¿Que nos sentimos cercanos como organizaciones? Uh-huh. Mira, yo creo que hay una diversidad y eso probablemente es un elemento que potencia el movimiento estudiantil. Hoy día nosotros tenemos, tanto en dirigencias como en base, militantes de la nueva mayoría. Tenemos militantes de derecha también, que son sectores que plantean posiciones, y tenemos, por supuesto, las posiciones más radicalizadas de grupos anárquicos, marxistas, leninistas, trotskistas, y podría nombrar a muchos más, incluyendo, no sé, incluso también sectores, por ejemplo, feministas, ambientalistas, que están presentes hoy día dentro del movimiento estudiantil. Yo creo que más que sentirnos cercanos a una tendencia particular, porque no podríamos establecerlo de esa manera, yo creo que nos sentimos lejanos a las políticas tradicionales, tanto de la concertación como de la derecha. Y yo creo que lamentablemente no es una definición de lo que pensamos, más bien es una definición de lo que no queremos ser. Y por eso mismo hemos sido tan críticos con las formas tradicionales de hacer política, con que se nos margine regularmente por esta profesionalización de la política, y que en definitiva estemos nosotros teniendo que plantear cómo queremos que se hagan las cosas, cuando debería haber un ordenamiento o un funcionamiento regular que tenga la capacidad de absorber lo que el movimiento social, no solamente los estudiantes, venimos planteando. Esa es una radicalización de las posturas, que es el contenido. ¿Qué opinas tú de la radicalización de las movilizaciones en cuanto a violencia? Porque hoy día la marcha primero ni siquiera partió, luego claro, hubo acción de carabineros y también hubo acción de estudiantes que están también registradas. Hay un piedrazo grande contra un carabinero que estaba motorizado, que lo tiró de la moto. También ellos usaban las herramientas con las que tienen para disolver manifestaciones, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con este círculo? Mira, esa misma pregunta nosotros hoy día nos estábamos planteando. Dentro de la conferencia en un momento mostramos también la imagen de un carabinero que está con una subametralladora UCI dentro de... ¿Que es el mismo el que recibe la piedra? No tengo claridad si es el mismo. Si es el mismo, de hecho, es más terrible aún, porque eso quiere decir que la escalada de violencia va a llegar a un momento en el que probablemente tengamos un manifestante baleado, y ya no por un loco que esté en una plaza, sino por un oficial de carabinero. Ahora, más allá de mis suposiciones... Tampoco tengo la certeza de que sea el mismo, mira, pero la piedra era grande y... No, de hecho, ahí estoy mirando las imágenes, pero más allá de eso mismo, yo creo que aquí hay que entender que lamentablemente, en la medida en que escala la violencia de uno u otro lado, la respuesta va a ser permanente. Hoy día, y lo digo con interés de la causa y por supuesto porque estaba ahí, de verdad alcanzamos ni siquiera a dar un paso hacia adelante, sino que simplemente bajamos y fuimos reprimidos. Y la respuesta que vino posterior fue en el intento de disolución. Entonces, hay respuestas violentas que son en ataque directo, pero hay respuestas violentas también que son en respuesta al primer ataque que ofreció Carabinero. Ahora, con eso yo no quiero intentar defender las posiciones en absoluto, pero me parece que aquí es necesario entender
que si vamos a tomar estas determinaciones como prohibir marcha y disolverlas en el preciso momento en que se están reuniendo, estas son reacciones que por supuesto que van a ocurrir, en lo natural, en Marta, la medida en que pero tú ustedes disuelves una marcha. Ustedes tenían una autorización en otro lugar. ¿Por qué quisieron mantener el lugar que ustedes decidieron? Eso parece más allá, parece un voluntarismo. ¿Por qué marchar por ese sector y no por el otro? Mira, nosotros lo hemos conversado harto con la Intendencia y tal como ellos plantean, nosotros tenemos intenciones y de hecho le hemos hecho propuestas de recorrido. En la última reunión fuimos con 3 propuestas de recorrido, ninguna fue autorizada por parte de la Intendencia. Porque claramente la Alameda es la avenida principal de la capital, de hecho, nosotros y afecta el funcionamiento de mucha gente. No tenemos intención de pasear regularmente por la Alameda, porque eventualmente las marchas también se convierten en un ritual monótono que no tiene sentido. Y por eso mismo hemos variado el recorrido y de hecho la próxima propuesta que vamos a tener con la Intendencia es una propuesta que dimos el año pasado y que nos dijeron que no y que creemos que este año tiene que ser utilizado, que es marchar, por ejemplo, ya no en el sentido Plaza Italia, USACH, sino Plaza Italia hacia arriba, que es un cambio de un recorrido, por ejemplo, que se nos ha venido planteando en gran medida y que nosotros no hemos tomado. Esa es una posibilidad. Podría ser una posibilidad también marchar hacia Vicuña Maquena o marchar desde diferentes sectores, pero más allá de esa posición y de las variables de las marchas que puedan tener, lo cierto es que también la Intendencia nos ha dado recorridos que no son seguros y eso lo digo con experiencia. La respuesta que nos dio la Intendencia era a partir de la USACH. ¿Cuántos enfrentamientos hemos visto en la USACH durante los últimos años cada vez que una marcha parte o termina la USACH? Y nosotros se lo hemos dicho a carabineros sentados dentro de la mesa con la Intendencia. Eso supone mayor riesgo incluso para las personas que se van a manifestar que cambiar el recorrido. Y esas discusiones no han sido tomadas en consideración de parte de la Intendencia. Marta, ¿y esta rebeldía con el lugar de permiso de circulación de la marcha les da más visibilidad? ¿Por eso no quisieron cambiar el lugar? No, mira, yo no creo que tenga tanto que ver con visibilidad, pero sí hay hitos que son importantes para los estudiantes. Por ejemplo, hoy día es muy simbólico pasar frente a la Moneda, estar cerca del Mineduc, no con la intención, por supuesto, de terminar atacándolo, pero sí también... ¿Pero pueden controlar a quienes puedan llegar a atacarlo? Bueno, de hecho se han hecho protocolos de trabajo hasta con la Intendencia y cada vez, y la última 5 marchas creo, no se ha quebrado el cordón que existe frente a la Alameda, porque frente a la Moneda, porque es probablemente el sector más resguardado, tanto con carabineros como con nosotros mismos, intentando que la marcha continúe y de hecho han logrado llegar al escenario. Por lo tanto, no creo que el problema sea necesariamente pasar por ahí. El tema es cómo efectivamente hoy día ofrecemos también cambios dentro de los recorridos, no solamente para ayudar a la viabilidad, sino porque también para nosotros las marchas tienen cierto sentido de instalar problemática al respecto. Cuando nosotros insistimos en pasar frente a la Moneda es porque también es muy simbólico que miles de personas pasen protestando frente a la Casa de Gobierno. Y ahí, más allá de lo que cada uno pueda pensar del simbolismo, lo cierto es que no existe mayor notificación para el gobierno que ver miles de personas afuera protestando por una política que ya debería ser ley. Muy bien. Marta Matamala, vocera de la Confecha, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de esta no marcha que, bueno, finalmente terminó con los incidentes y no con esta manifestación que ustedes pretendían hacer. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación.